Tenemos a una entrevistada de la casa ya, Francisca Roldán, candidata a doctora en geología, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, CIGIDEN. Francisca, ¿cómo estás? Hola a todos y todas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar de nuevo con ustedes y nada, más aún hablando de estos temas que son tan importantes y lo que se nos viene el fin de semana. Sí, bueno, primero preguntarte cuáles son los riesgos efectivamente que existen, considerando que va a ser mucha agua que va a caer en poco tiempo. Sí, a ver, hablemos del fenómeno meteorológico. Estamos hablando de una baja segregada o núcleo frío en altura, ¿ya? Es muy distinto a un sistema frontal donde este abarca el espectro atmosférico más amplio, ¿ya? Entonces es mucho más fácil seguir su trayectoria y en cuanto a lo que es la precipitación, bueno, son tormentas menos tormentosas, valga la redundancia, es decir, menos intensas. En cambio, la baja segregada, como no abarca todo lo que es el espectro atmosférico, más o menos desde los 5.000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, tenemos el intercambio entre aire frío y cálido, entonces se producen movimientos no solamente horizontales, sino que también verticales, ¿ya? Y es muy difícil seguir su trayectoria en cuanto a la identificación de qué zonas van a ser más intensas, qué zonas van a ser con menos intensidad de precipitación. Y por lo mismo podríamos tener quebradas muy puntuales con bastante intensidad que se activen y no estar preparado para ello. Entonces, insisto, si bien sabemos aproximadamente los milímetros que pueden caer, estos pueden ir variando, sobre todo cuando nos acerquemos a la fecha, y también que la gente tenga en cuenta la dificultad que tienen los meteorólogos para poder predecir este tipo de fenómenos que se nos vienen, ¿ah? Francisca, ¿y eso significa en términos más concretos que podrían haber riesgos, por ejemplo, de aluviones, de desplazamientos de tierra en estas regiones del norte? Sí, a ver, entendamos el fenómeno desencadenante de aluviones como un fenómeno de lluvia, por supuesto, que en el sistema frontal, claro, como dije, es menos tormentoso, pero puede tener mayor duración, ¿ah? Acá pueden ser más intensos. En ambos casos hay una alta probabilidad de desarrollo de remociones en masa, sobre todo en zonas montañosas. Recordemos que una baja segregada también fue la que ocasionó los aluviones en Chañaral el 2015. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de fenómenos que, insisto, la intensidad provoca que haya una repercusión en cuanto a la activación de quebrada, más que nada por la sobresaturación del suelo en un corto periodo de tiempo. Y por lo mismo, el tiempo de evacuación es menor y hay que pensar también si la gente está preparada. Yo estuve mirando los mapas de evacuación, sobre todo en Atacama, que es la zona que está más en preocupación en estos momentos, y más o menos fueron actualizados la última vez el 2019. Entonces, hay que preguntarse igual, y me gustaría que habláramos quizá un poquito más adelante, si tenemos tiempo, si estos planes de evacuación fueron traspasados a la comunidad o si también estamos ante un caso de que se deberían ir actualizando con mayor frecuencia. Francisca, es interesante que nos cuentes de eso precisamente porque este año hemos tenido varios desastres naturales y se ha dado la constante de que han habido problemas con la evacuación de las personas. En ese sentido, ¿cómo se está preparando la gente a que eventualmente ocurra un desplazamiento de tierra, un aluvión? ¿Están preparados los vecinos, por ejemplo, de la región de Atacama en general? A ver, eso es difícil de poder cuantificar. A mí me gusta cuantificar las cosas, tener las cosas bien ahí exactas, porque esto es un trabajo colaborativo de las autoridades, por supuesto, pero también de parte de la comunidad. Ahora, tenemos las redes sociales que antes, por ejemplo, en los 90 no teníamos, que algo que es bastante ventajoso en el sentido de que se pueden emitir avisos. Ahora, claro, depende de la gente si es que está atenta a eso, si es que está interesado en poder saber este tipo de avisos. Y también tenemos que pensar que un equipo municipal, también un equipo de Senapred regional, no sé si va a abarcar tanto personal como para ir de casa en casa avisando. Entonces también esto tiene que ser, Claro. insisto, colaborativo en parte de la comunidad, en parte de las autoridades. Ahora, me gustaría que hubiera un trabajo mucho más intenso, preventivo en terreno, que se hicieran alertas mucho más, se podría decir, alarmantes en cuanto a esto. No me gustaría llegar a una alerta roja sin tener este tipo de prevención ya avanzada. Entonces, me parece que no tenemos que llegar a ese punto. Ya estamos a día viernes, las precipitaciones se nos esperan
partir de mañana y pasado y probablemente el lunes también, no lo sabemos. Pero ese, insisto, es un trabajo colaborativo que es muy importante que la comunidad esté atenta. Ahora, claro, hay un presupuesto limitado, pero también hay que hacer un llamado a que se aumente ese presupuesto, a que se aumente el desarrollo de especialistas en este tipo de amenazas para que, por supuesto, estén ubicados en zonas que sean estratégicas, como por ejemplo las municipalidades y también las entidades públicas de emergencia como Senapred regional. Creo que nos falta, y como estamos viendo ahora, los fenómenos se nos están presentando de una manera bastante rápida y necesitamos que las autoridades puedan actuar de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida, y para eso se requiere personal y presupuesto, por supuesto. Claro que sí. En ese sentido, la alarma SAE, ¿tú crees, Francisca, que es suficiente para este tipo de situaciones que podrían ocurrir en el norte del país? Te lo pregunto porque en muchas ocasiones para los incendios la gente no sabía a dónde evacuar. Acá las personas saben específicamente dónde deberían evacuar en caso de un aluvión, en caso de un desplazamiento de tierra, etcétera. Sí, a ver, los planes de evacuación indican las zonas de impacto en color rojo, por si alguna persona no lo ha visto, y también zonas de resguardo que son puntos geográficos específicos. ¿Ah? Voy a hablar del caso de Chañaral, que tiene bastantes puntos ya identificados de resguardo. Ahora, claro, insisto, desde el año 2019 la geomorfología va cambiando. A mí me gustaría que esos planes de evacuación se fueran actualizando. Bueno, el escenario ideal, por supuesto, que año a año, pero por lo menos cada 2 años, ¿ah? Sobre todo con la expansión urbana. Ahora, claro, lo importante es poder transmitir eso a la comunidad y creo que falta esa comunicación más efectiva. Y falta también, yo creo que algunas actividades preventivas, como por ejemplo los ensayos de evacuación, me parece que eso es una actividad que se tiene Sí. que retomar y que existe en estos momentos solamente para sismos, pero no en el caso de aluviones, ¿ya? Me parece que hay que preparar sobre todo a la gente menor, gente mayor, que tiene dificultades en cuanto al desplazamiento. Tenemos que disminuir el tiempo en que la gente pueda llegar a estos puntos de evacuación. Me gustaría también, por ejemplo, que se calculara cuánto tiempo la gente tarda en poder llegar a estos puntos. Y también todo lo que es el sistema evacuativo difiere mucho si, por ejemplo, el fenómeno es de noche o de día, ¿ya? Entonces también hay Claro. que estar preparado para este tipo de escenario. Entonces yo creo que hay mucho trabajo, pero ya no hay tiempo que esperar. O sea, voy a ser bastante enfática en ese sentido y me hago responsable de mis palabras, pero creo que en este momento Chile se está quedando corto con tema de decisión en cuanto a las emergencias y me parece que ya no hay tiempo que esperar. O sea, la gente necesita que haya un sistema que sea efectivo en cuanto a esto, que no esperemos que hayan desastres para poder actuar y que durante el año yo creo que faltan actividades preventivas de evacuación y no solamente en Atacama. Yo me refiero a todo lo que es las localidades de nuestro país. ¿Ah? Falta que avancemos en ese sentido en amenaza aluvial. Y Francisca, te quería preguntar también por la última lluvia importante. Tú ahí comentabas de la preparación, eso es muy, muy fundamental para hablar de este tema, pero hay un contexto de cuál fue la última lluvia importante en la zona norte, qué fue lo que pasó, hubo, por ejemplo, desplazamientos de tierra. Sí, a ver, la última lluvia fue el 2017, hubo activación efectivamente de quebradas, ¿ya? Pero fue muy distinto a lo que es el 2015. A mí me gustaría hablar de nuevo de lo que es el 2015 más del 2017. Más que nada porque acá estamos hablando de una baja segregada que tiene características muy similares a lo que aconteció el 2015. Estoy hablando en Chañaral, ¿ah? No nos perdamos en eso, porque es la ciudad que más, o sea, que más nos preocupa en estos momentos y por eso me estoy enfocando en eso. Entonces, claro, me gustaría enfocarme en eso en cuanto a lo que es esta área en particular, porque presenta más o menos 8 quebradas principales que se bifurcan en una sola quebrada principal que desemboca a Chañaral, ¿ya? Y lo cual es bastante preocupante. Entonces, sí, me parece que acá estamos en preocupación. Ahora, insisto, una baja segregada para no también alarmar a la gente de una manera tan exagerada. Me parece que tenemos que tener cuidado en cuanto a los pronósticos. Puede que los pronósticos le apunten efectivamente a la cantidad de precipitación y puede que no, pero yo siempre prefiero que la gente esté preparado para el peor escenario, es decir, que Sí. los pronósticos incluso sean bajos en cuanto a lo que se nos venga. Así que yo prefiero que la gente se prepare respecto a eso.
En estas quebradas, Francisca, que podrían activarse eventualmente en Chañaral o en otros sectores del norte del país, ¿hay, por ejemplo, viviendas cerca, campamentos en algunos casos? Sí, yo creo que ya no hay ninguna población en nuestro país, o muy pocas, que no presenten campamentos, ¿ya? En el caso del norte de nuestro país, lamentablemente los campamentos siempre están ubicados en lo que son las zonas directas de impacto, ¿ya? También me gustaría hablar, e insisto, y disculpen las otras ciudades que no me enfoque tanto en eso, pero me preocupa bastante el estado de Chañaral. Estamos hablando que el plan regulador que ellos contienen está desde el año 2003, estamos allá a 2024. Entonces, me parece que en cuanto a eso, por supuesto que hay viviendas que están en estos momentos en zonas de impacto, porque estos son unos documentos que regulan dónde pueden estar o no las viviendas y también incluyen estas zonas de impacto o zonas donde no deberían haber viviendas. Entonces, volvamos al mismo tema, o sea, estamos, me parece que cortos a la hora de tomar decisiones y me parece que el desarrollo, por ejemplo, de catástrofes indican que es una concatenación de decisiones anteriores que conllevan a tomar estrategias que no son adecuadas para el territorio que tenemos. Y me parece que tener un plan regulador del año 2003 es algo, un caso bastante grave y que no solamente se extrapola, o sea, no solamente se enfoca en Chañaral, sino que se extrapola a distintas regiones de nuestro país. Ahora, ¿qué pasa con los planos reguladores? Cuesta bastante hacerlo, necesitan unos montos bastante altos. Entonces, yo creo que hay autoridades que sí quieren hacer algo, pero si no hay un cambio estructural de fondo en cuanto a lo que es tomar importancia a este tipo de estrategias, que no solamente se necesitan planos de evacuación, sino que también ya estrategias de formulación estructural urbana, me parece que no vamos a avanzar. Pero yo sé que hay gente que quiere cambios, pero si no hay un, insisto, un cambio de fondo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿M? Francisca, qué interesante esta conversación. Te agradezco mucho por este tiempo con CNN Tiempo. Por supuesto, vamos a estar hablando seguido, porque siempre aquí te tenemos invitada de la casa, por supuesto. Muchas gracias, Francisca Roldán, investigadora de Sigiden. Que estés muy bien. Muchas gracias, Daniela, y que la gente no se olvide que no solamente abarca Chañaral, sino que también otras zonas de nuestro país. Un saludo a todos y todas.